Buenas noches. El presidente López Obrador considera que se ha armado un escándalo, que el retén o los retenes de supuestos grupos criminales en Sinaloa no son tantos ni implican un pacto con los narcos. Y un escándalo, ¿no?, por un retén. Esa era la nota principal. Y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Él pactó con la delincuencia. Calderón pactó con la delincuencia, yo no, dice el presidente López Obrador. El gobernador de Sinaloa piensa también que se ha exagerado la nota del retén. Pese a ello, su gobierno informó que hay 4 personas detenidas, aunque no se dejó en claro si fue por el famoso retén que impidió el paso a 2 grupos de reporteros. Es exagerar, Marcos, pensar por ese grupito que era una persona y un joven y un menor de edad. Los detenidos, señor, pero en el video aparecen como 4 o 6 personas. Sí, que ya va a haber autodefensas, y eso es ponerle exactamente lo que hacen los enemigos de Andrés Manuel, exagerar las cosas. Contrario a lo que dijo el gobernador de Sinaloa esta mañana, de que se trata de una sola persona, en el video se ven 6 hombres armados con equipo táctico y uniformes de tipo militar, una hilera de los llamados ponchallantas para impedir el paso de los vehículos, así como una Jeep blanca y una camioneta 4x4 a la orilla del camino. Después de unos segundos, se ve como uno de los hombres armados quita la hilera de los ponchallantas para dar paso a las camionetas, a la par de que un hombre de la tercera edad, de playera clara, se dirige hacia las camionetas de los reporteros. No era una sola persona. Luego, mitad en serio, mitad en broma, el gobernador de Sinaloa dijo que detrás de ese retén pudo haber estado la mano de el expresidente Calderón. Porque yo les puedo decir, a ver, Calderón y su secretario de Seguridad, García, ¿qué? Genaro García Luna, pues tenían pacto acá. Yo les puedo decir, ¿no será que Calderón mandó a poner eso para que saliera en la prensa nacional la idea de echarle a perder la visita al presidente? Pues también te puedes pensar, es exagerar. Mitad en broma, mitad en serio, pero pues de haber sido el expresidente Calderón tendría una gran capacidad de operación y logística. Difícilmente él montó ese operativo ahí en Sinaloa. Lo que sí es que el fin de semana estuvo lejos de Sinaloa, estuvo en Montecarlo, vio el triunfo de Checo Pérez y no puso resistencia cuando Checo lo sumó a la fiesta. Eso sí ocurrió ayer en Mónaco, en la celebración del equipo de Red Bull, el equipo de Checo Pérez, después de que ganara la carrera de la Fórmula 1 allá en Montecarlo. Felipe Calderón estaba ahí porque es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo. El fin de semana, el presidente López Obrador había dicho esto sobre los retenes de Badiraguato. Hay en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas, y a veces hay confusiones, pero en general todo bien.
Y el hecho de que utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen nada más son del ejército, ¿qué le dice? ¿Cómo lo toma usted? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa. Bueno, dice el presidente que la presencia de hombres armados está en varios estados y haciendo un recuento en tan solo mayo, que está por terminar, pues la afirmación es correcta. Por ejemplo, el 2 de mayo un grupo rodeó, intimidó y robó a guardias nacionales en la carretera Rosario-Escuinapa, al sur de Sinaloa. Vimos las imágenes, los tripulantes de 2 patrullas de la Guardia Nacional estaban apoyando a personas, luego de un accidente. En ese momento, según relataron los propios guardias, fueron interceptados por 10 camionetas de la delincuencia. No los agredieron, pero sí les quitaron los cartuchos. Bueno, otro ejemplo, el 11 de mayo, un grupo de civiles tenían un retén en Nueva Italia, Michoacán, persiguió por varios kilómetros, todo eso lo vimos aquí, persiguió por varios kilómetros a militares que hacían tareas de inteligencia en la zona de la Tierra Caliente. Un ejemplo más, el 18 de mayo, una caravana de civiles armados fue grabada patrullando poblados en el municipio de Choix, en Sinaloa, donde hay una base de la Guardia Nacional. Un último ejemplo, el lunes de la semana pasada, soldados y guardias nacionales se encontraron con un convoy armado en la colonia La Campiña, en Culiacán. Esto ocasionó un enfrentamiento en el que no hubo lesionados, ni muertos, ni detenidos. Hace 8 días. En fin, lo cierto es que hay personas armadas en las carreteras del país y se siguen registrando, y ahora vamos a ver más ejemplos, asaltos en las carreteras. Pero bueno, nada más para terminar esta parte, lo que se dijo sobre los retenes. Vimos hace unos momentos cómo el expresidente Calderón celebró en Mónaco con el Checo Pérez. Sobre esto opinó el papá de Checo Pérez, el diputado federal de Morena, Antonio Pérez Garibay, dijo que tanto él como su hijo son amigos de todos los expresidentes vivos de México, y aclaró que no van a cargar con gripas ajenas ni a negar su amistad con los expresidentes, pues aseguró que todos, Salinas, Fox, Peña Nieto, Calderón, le mandaron felicitaciones por el triunfo de Checo Pérez en Mónaco. Tratamos de hacer contacto con el diputado Pérez, con don Antonio Pérez. Nos dijo que acaba de aterrizar, que va llegando a su casa. Quizá más adelante en el programa podamos hablar con él. Pero bueno, hablando de los problemas de seguridad al transporte en las carreteras. Hoy se conoció esta noticia, se conoció hace un par de horas. El equipo de fútbol Toluca, los Diablos del Toluca, informó hace unos minutos que le robaron los uniformes del equipo para la próxima temporada. Un comunicado. Y fuentes del equipo informaron a Imagen Noticias que el contenedor del operador logístico que los transportaba fue robado en el puerto de Veracruz. Entonces, pues van a tener que hacer uniformes express a toda velocidad, porque los equipos, el uniforme que iba a usar el Toluca para la próxima temporada, se lo robaron. ¿En dónde? En Veracruz. Y ahora que se ha vuelto a hablar de supuestos acuerdos con grupos criminales y del narcotráfico, este domingo, los tamaulipecos elegirán a un nuevo gobernador. Ha sido una campaña en la que los contendientes acusan al otro de haber pactado con la delincuencia, de formar parte de los cárteles, de recibir dinero originado en hechos criminales. Si se atendiera esos comentarios, pues Tamaulipas irá a una narcoelección el domingo.
aunque las cosas no son necesariamente así, al menos vistas desde el lado del candidato de Morena, quien asegura que las acusaciones en su contra son totalmente falsas, que él, dice, no pacta con delincuentes. Ellos, los morenistas, son oposición en este estado. Américo Villarreal, candidato de la Cuarta Transformación al gobierno de Tamaulipas, es una especie de embajador de los afanes del presidente López Obrador en la frontera norte de México. Ha traído hasta acá el discurso del desarrollo humanista, el de atacar los problemas calientes como el de la seguridad desde su origen, y también desplegó la narrativa de que los impresentables, los corruptos, se deben de ir del estado. El primero de su lista, el actual gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le acusan de operar en Tamaulipas una elección de estado. Lo que les queda es ensuciar y querer jalar a los demás al lodo donde ellos viven, pero no somos iguales, somos diferentes. Nosotros no nos tenemos por qué vivir en el lodo donde ellos están acostumbrados a estar. La última ofensiva desde el gobierno del estado, asegura el candidato, es vincularlo con Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco asesinado en noviembre, al que se le acusó de apoyar a políticos de Morena con recursos provenientes del huachicol. Según esta acusación, uno de los hijos del candidato habría recibido depósitos hasta por $20 millones de este personaje a una cuenta bancaria de Holanda. Además, la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, estaría ya investigando el caso y uno de los involucrados en busca de ser testigo protegido habría señalado a Villarreal como uno de los beneficiarios de este financiamiento. Todo eso, dice el candidato, es falso. Totalmente falsas. Y me trataron de implicar, ¿no? Lo trataron de hacer en mi persona en repetidas ocasiones, estableciendo documentos falsos aquí con los vecinos en Texas en relación a señalamientos y que estoy siendo ¿cómo se llama? Investigado, etcétera, con documentos que son documentos apócrifos, falsos, que no tienen ningún sustento real de ninguna autoridad americana. En respuesta a estas acusaciones y a lo que señalan como violaciones a la ley electoral por parte de sus contrincantes, el equipo de campaña de Américo Villarreal ha presentado más de 60 denuncias ante la autoridad electoral. Una vez más, acusan al gobernador García Cabeza de Vaca de generar el ambiente tóxico que ha envuelto a la presente campaña electoral. Así, con esas palabras. En medio de esta disputa, el domingo llegaron a Nuevo Laredo bateadores que buscan empujar la carrera del Gane a favor de Américo. Unos encumbrados, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Otros obligados en su papel de dirigente nacional del partido, como Mario Delgado, y otros que han tenido mejores épocas, como Dolores Padierna. Todos ahí, compartiendo la tarima con el candidato Américo Villarreal, el embajador de la Cuarta Transformación en este norte del país, donde Morena aún es oposición, y sin importar qué, lo seguirá siendo hasta el 1 de octubre, fecha en que un nuevo gobierno administre el estado. Los caciques, los aspirantes a caciques, los ladrones, corruptos y tiranos van para afuera. ¡Ya se van! Miren, además, no hay que tenerles miedo. Vaca que ladra no topa. Así las cosas en Tamaulipas el domingo, elecciones de gobernador ahí y en otros 5 estados. Mañana vamos a ver qué piensa sobre esta elección César el Truco, así le dicen, César el Truco Verástegui, el candidato de la coalición opositora. Claudia. Buenas noches. Ciro. Pues hoy se llevaron a cabo algunos diálogos ya entre autoridades de la SEP, padres de familia de la secundaria diurna 88, doctora Nabor Carrillo, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza. Los padres de este plantel se mantienen en alerta luego de lo sucedido la semana pasada con este estudiante de segundo año, quien a través de WhatsApp envía una fotografía con una pistola a sus compañeros, manda mensajes alertando que dispararía contra todos para luego matarse. Bueno, pues hoy los alumnos
regresaron a clases y, como lo vemos en la imagen, tras un fuerte dispositivo de seguridad, como pues podemos presenciar en estos momentos con la policía a las afueras de la secundaria. Imágenes de esta mañana. Correcto. Hubo, de hecho, revisión de mochilas por parte tanto de las autoridades escolares como de los padres de familia para evitar situaciones como esta. Lo que nos comentan las autoridades del plantel y los directivos de la Secretaría de Educación Pública es que al joven lo tienen perfectamente identificado, está suspendido, es la información que nos dan las autoridades del plantel, y justamente aquí lo interesante es la intervención de la instancia pertinente, que en este caso es la Fiscalía, y ya están trabajando sobre todo en este tema de darle seguimiento y atención profesional al joven. Bueno, la escuela interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México luego de que comenzaran a circular las fotografías de este alumno en redes sociales con el arma en la mano y, por supuesto, también los testigos de los mismos alumnos. Hoy, por cierto, se realizó el primer funeral de una de las niñas que murió, pero en el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, en Texas. Amerie acababa de cumplir 10 años, se graduaba en 2 días. Ella fue la niña que trató de hablar al 911 para pedir ayuda, pero no la consiguió. A Amerie le gustaba, como a todo niño, aprender sobre animales. Quería ser bióloga marina cuando fuese grande. Sus compañeros, sus 18 compañeros y Amerie murieron en manos de este adolescente de 18 años. Siguen los funerales llevándose a cabo, van a concluir hasta el día de mañana. Y en otros temas, la Secretaría de Seguridad Estatal de Hidalgo realizó el traslado de 121 reos de alta peligrosidad a penales federales. 106 hombres, 15 mujeres, quienes permanecían encarcelados en cárceles de Actopan, Pachuca, Tula y Tulancingo. Según la autoridad, estos 121 reos están relacionados con algunos hechos que atentan contra la seguridad de las cárceles en el estado. Han querido fugarse, han promovido el autogobierno al interior de los penales, intimidando y controlando, como ya sabemos, a los presos. ¿Y a dónde se los llevan? Pues a los penales federales, al parecer en Veracruz, en algunos otros estados como Nayarit, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos y Coahuila. Ciro. El viernes informamos de los problemas que se estaban registrando en oficinas del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, por un trámite, el trámite para obtener la constancia de situación fiscal, un documento que si no se ha actualizado con su empresa, a partir del 1 de julio podría provocar problemas para cobrar, para cobranzas, incluso para cobrar sueldos. También si alguien está a punto de firmar un contrato con una empresa y no tiene este certificado, pues seguramente o difícilmente será contratado. El trámite de ese documento está provocando problemas, aglomeraciones en algunos lugares del país. ¿Por qué? Ya mero, después de 2 horas. ¿Qué les digo yo a las autoridades? Que se pasan, la neta. El problema es que incluso yo pregunté en el trabajo y ni siquiera sabían. Y ya cuando salimos me dicen, no, sí, es necesario que tengas eso, y nos mandaron a avisar a todos. En las últimas semanas, en las distintas oficinas del SAT, se han visto filas de cientos de personas que buscan, en su mayoría, un solo trámite: obtener la constancia de situación fiscal. Es el caso de la oficina ubicada en el centro de la Ciudad de México. No sé por qué están haciendo esto si antes no sabía este trámite. A mí nada más me mandaron, y ojalá que no nos pidan más papeles, porque entonces ya nos vamos a molar. Con la reforma fiscal aprobada el año pasado, ahora el sistema de facturación tendrá una nueva versión. Y para poder expedir facturas y recibos de nómina, se debe contar con la constancia de situación fiscal. Por esto, los patrones han pedido a sus empleados que a más tardar mañana, 31 de mayo, entreguen su constancia de situación fiscal para que su sueldo pueda ser depositado sin inconvenientes. Sí lo hice, pero está saliendo mal. Eso es lo que nos está atrasando mucho en el trabajo, más que nada porque nos están dando un cierto tiempo para entregarlo. En este caso viene en malas direcciones. En teoría, este documento puede obtenerse en Internet, pero los usuarios han reportado fallas,
retrasos o falta de experiencia para utilizar el sistema, por lo que prefieren esperar unas 3 horas para realizar el trámite de manera presencial. Lo que pasa es que lo íbamos a hacer en el portal, pero ya no lo piden. Ya no lo están pidiendo, entonces pues hay que venir porque es más rápido, entre comillas, que en el portal, porque en el portal son 5 días. Estas filas se repitieron en ciudades como Pachuca, Puebla, Cuernavaca, el puerto de Veracruz y Guadalajara. Las quejas por las filas y tiempos de espera fueron la constante, excepto en Guadalajara. Para nada complicado, nos atendieron muy rápido y muy amables. ¿Cuánto tardaste en la fila? Ay, menos de 5 minutos, la verdad, en todo el proceso. No llevo ni 5 minutos que llegué y ya estoy afuera, ya con la constancia. ¿Por qué se llegó a esta situación? Vamos a comentarlo en unos momentos con David Páramo. Hoy, por lo pronto, el SAT anunció que las empresas que tengan 400 trabajadores o más pueden solicitar en las oficinas del SAT las constancias de sus trabajadores, y si las empresas tienen más de 1,000 empleados, pueden pedirle al SAT que les entreguen en las instalaciones de las propias empresas las constancias de sus trabajadores. Esto para evitar pues que tanta gente tenga que ir de manera individual a las oficinas del SAT. Suerte a quienes están en ese trámite. Y lluvias e inundaciones mantuvieron en alerta a los habitantes de Oaxaca, y vaya que sí, luego de que esta tarde a las 3:30, para ser exactos, el huracán Ágata tocara tierra en la comunidad de La Redonda, en el municipio de San Pedro Pochutla. Entró como categoría 2, sin embargo, a las 10 de la noche, hace unos minutos, bajó su intensidad, se convirtió en tormenta tropical. En total fueron cancelados 27 vuelos en Oaxaca, Puerto Escondido y Huatulco. Inclusive Aeroméxico aseguró que permitirá cambios de vuelo y cancelaciones sin costo. Y de acuerdo con la Conagua, continuarán los fuertes vientos, las lluvias, por lo que se pide a la población mantener las precauciones. Inclusive Protección Civil de Oaxaca hasta este momento ha dicho que no se reportan víctimas por el paso del que esta tarde entró como huracán categoría 2. Solo hay algunos deslaves que han afectado de manera leve ciertas carreteras del estado. Eso sí, a su paso dejó sin energía eléctrica a al menos 10 municipios. En Puerto Escondido, por ejemplo, los fuertes vientos tiraron algunos árboles, algunos letreros viales, lo que suele suceder con este tipo de eventualidades. En algunas casas los techos de lámina también fueron destruidos, pero no hay víctimas, no hay heridos. El coordinador estatal de Protección Civil, Oscar Valencia, dijo que se espera que mañana por la mañana puedan ya reabrir algunas playas y negocios. 16 personas tuvieron ciertas crisis nerviosas, pero de ahí no pasó. Suerte, el primero del año, suerte. Así es. Pues, Ciro, vamos a ver estas imágenes con lo que pasó en la central de autobuses de Atlacomulco, en el Estado de México. Los fuertes vientos precisamente provocaron esto. En esta región se cayó el techo. ¿Eso fue hoy? Hoy. Afectó, por supuesto, la sala de espera, algunos locales, una cafetería de la terminal. Dejó un saldo de 6 personas lesionadas, pero qué suerte, por la imagen parecería de gravedad. que... Impresionante. Sí, sí, sí. Definitivamente. Hoy en Atlacomulco. Hoy en Atlacomulco. Y en otras cosas, el juez primero de distrito con sede en Mérida otorgó la suspensión definitiva contra el tramo 5 del Tren Maya. Suspensión definitiva del tramo que abarca de Cancún a Tulum. El juez consideró que esta afectación que sufriría el medio ambiente es mucho mayor que el beneficio que se tendría con esta vía de comunicación. También tomó en cuenta que la autoridad no cumplió con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que debió obtenerse antes de iniciadas las obras. ¿Y qué dijo la autoridad? Pues Fonatur tendrá 10 días para impugnar, si es que así lo decide. En este comunicado aseguraron que esta suspensión estará vigente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental, la cual, por cierto, fue presentada hace menos de 2 semanas y actualmente pues permanece en trámite ante la Semarnat. Difícil para el presidente porque son 1,500 kilómetros lo que prometió de ruta de ferrocarril, pero ya veremos esto para finales de 2023, ya veremos qué sucede. Mientras tanto, las obras en este tramo, el tramo 5 del Tren
Maya, que va de Cancún a Tulum, van a seguir detenidas como han estado en el último mes y medio, porque además de este amparo hay al menos 3 suspensiones provisionales que impiden que continúe esta construcción. Luego de conocerse la resolución del juez, Gema Santana, integrante del colectivo Sélvame del Tren, nos envió este mensaje. Estamos muy contentos por la resolución del juez a esta suspensión definitiva. Esto es un esfuerzo colectivo de la ciudadanía y pedimos a las autoridades respetar esta suspensión definitiva, respetar la ley ambiental, respetar el agua y la selva maya. Gracias por esta oportunidad de trabajar juntos. Esta es la primera de muchas batallas. Protejamos el medio ambiente. Bueno, y como todos los lunes, hoy la Secretaría de Salud difundió las cifras de coronavirus. En la última semana, se registraron más de 12,000 casos de coronavirus. Como podemos ver en la pantalla, estas cifras siguen en ascenso. Sí. Es un incremento ligero, pero que se ha mantenido en las últimas 3 semanas. Y en lo que respecta a las defunciones por coronavirus, esta semana se registró un descenso comparado con las semanas previas. 89 personas fallecieron por COVID, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Sumamos las cifras de la Secretaría de Salud más las del Registro Civil y al día de hoy, de acuerdo con las cifras oficiales, han muerto al menos 498,000 personas por COVID. Reconocidas por las autoridades. En nuestro país, oficiales, así es. Y quizás, Ciro, antes de despedirme, si me lo permites, ¿ya? Quizá no es la nota. A ver, ¿qué pasó? A ver, quizá no es la nota, pero sí definitivamente es una imagen que va a quedar en la memoria de quienes presenciaron este momento. Imagínense nada más a este hombre, que vamos a ver en pantalla en unos minutos, entrando al Museo del Louvre en París. Disfrazado de mujer, con peluca, lápiz labial, en silla de ruedas, por supuesto, para ponerse frente al cuadro de la Mona Lisa. Y de repente te topas con esto. A ver. Pintó, ensució, ¿qué le hizo a la Mona Lisa? Pastelazo a la Mona Lisa, Ciro. La última vez que pasó algo parecido fue en 2009 con una mujer rusa que quería la nacionalidad francesa, no se la dieron y le aventó una taza de cerámica. De acuerdo. ¿Y qué fue de esta persona? Pues poco se sabe. Tiene 36 años, eso sí sabemos. ¿Qué lo motivó a lanzar este pastelazo a la Mona Lisa? Eso sí no lo sabemos. Lo que sí es que hoy la oficina de la Fiscalía de París informó que fue enviado a una unidad psiquiátrica de la policía. Ya se abrió, por cierto, una carpeta de investigación por daños a objetos culturales. Y pues lo que también sabemos es lo que hizo una vez aventado el pastelazo. Dijo, salvemos el planeta Tierra. Gracias, Claudia. A ti, Ciro. Dentro de 8 días, según el calendario, debe arrancar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California. Temprano el presidente López Obrador insistió pues que aún hay tiempo para recibir una respuesta oficial por parte del gobierno de Estados Unidos a su propuesta de invitar a todos los presidentes de América Latina, incluidos los non gratos, los de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y el presidente volvió a decir que si no invitan a todos, él no va, que si los invitan a todos, él sí va, pero que si no va, quien acudirá será el canciller Marcelo Ebrard. David, tú sí tienes tu constancia de situación fiscal, supongo. Desde el año pasado que se dio la miscelánea fiscal, se empezaron a renovar las constancias de situación fiscal. Te diría, ya para febrero lo tenía fijado el SAT en su cuenta de Twitter. El problema aquí es que no explicaron bien, no le hicieron promoción. ¿Qué es la constancia de situación fiscal? Es tener todos tus datos fiscales, que los que deben ser, y en este le incluyen el código postal sí, de quien recibe el crédito. Pero ¿por qué las colas? Yo creo que porque hubo un error de los patrones y del SAT
en no hacer una campaña de promoción. Hay que renovar, hay que tener tu código de identidad, tu cédula de identidad, la tienes que renovar. Ahora, explícame, ¿viste la nota que acabamos de presentar? Colas de 3 horas en Ciudad de México, la puedes en sacar... Guadalajara en 5 minutos. Sí, porque la puedes sacar por la aplicación. No, pero la gente que se presentó a oficinas, ¿por qué la diferencia entre 3 horas y 5 minutos? Hay demasiada gente desde que empezó el COVID. El SAT ha estado trabajando con menos personal del normal. Y entonces por eso se ha vuelto complicado y algunas oficinas están trabajando mejor que otras. Yo les sigo diciendo a la gente que lo mejor es hacerlo por la aplicación. ¿Y está funcionando bien ya la aplicación? Está funcionando como funcionan las aplicaciones cuando se sobrecargan, que tienen algunas intermitencias. Yo creo que aquí el asunto está bien de fondo. Es básicamente ponerle a todos tus datos, incluirle tu código postal. Para que la gente sepa identificar. Es como el RFC, como todas las que hemos pasado. ¿Hará crisis esto? Yo creo que... ¿En las empresas, en las personas? Vamos a ver qué interpretación jurídica le dan muchos. Hay quienes dicen que los salarios no pueden ser retenidos. Y otros que dicen que tienes que cumplir tus obligaciones para poder retener el salario. Entonces habrá quienes digan, no, yo sí pago, yo no pago. Y que podría ¿Ves generar... una crisis en junio, julio? Yo creo que la veo mañana. O sea, la veo el primero de junio. Estas son colas. Estas son, a ver qué pasa, qué patrones deciden si pagar y qué patrones no. El SAT me envió un comunicado el domingo. ¿Pagar esta quincena? ¿La segunda de mayo? Sí. Oh, yo pensé que esto era hasta junio. Hasta julio se supone que va a estar, pero tienen que estar listos 2 datos. Tienen que estar listos 2 datos. Cuando tú te contratas en una empresa o le eres prestador de servicios de una empresa, una de las cosas que te piden es tu cédula fiscal. Es tu constancia de situación fiscal ahora. Yo sí creo que puede hacer crisis e insisto, el gravísimo problema es que no hubo una campaña de promoción y que se le fue de noche al SAT y se le fue de noche a las empresas. ¿De este tema? Pues que saquen que se metan a la app y que si no vayan a hacer 3 horas de fila en una mala oficina. Remátala, David. Hoy en el informe de finanzas públicas quedan claras algunas cosas. Está aumentando la captación de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado y nos está saliendo muy, muy caro el subsidio a la gasolina. Javier. Hola Ciro, regresamos con los festejos en Guadalajara, bicampeón el Atlas, la ciudad está vuelta loca. Y casos de COVID en la selección mexicana de fútbol, ¿cuántos son y de qué importancia hay? Regresamos. Regresamos con Javier y me dicen que sí nos mandó una respuesta, sí nos mandó un mensaje el diputado federal, el señor Pérez, don Antonio Pérez, papá de Checo Pérez. Lo vamos a presentar al final del programa. Volvemos también con eso. Le pedimos un comentario a don Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez. Nos contestó recién aterrizado, venía de Mónaco, nos dijo que apenas llegara a su casa, veíamos la posibilidad de tener una entrevista o cuando menos que nos mandara un mensaje y hace 10 minutos grabó esto para nosotros sobre su relación y su entendimiento con el actual presidente y con los expresidentes. El papá de Checo Pérez, el diputado federal Antonio Pérez Garibay. Claro, somos amigos de todos los presidentes de México que viven. Los Pérez no los vamos a negar nunca. Son nuestros amigos, lo he dicho, lo sigo repitiendo. El presidente de la República está enterado desde antes cuando empezamos la campaña. Precisamente mis amistades y mis relaciones no las voy a dejar. Nosotros somos amigos, somos leales y lo único que buscamos es el bienestar de México. No estamos buscando negocios. Yo no he hecho negocios con ningún presidente de México. Son mis amigos, no se confundan. Muchas gracias a don Antonio. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.